María Guardiola se ha erigido en las últimas horas como la gran aliada del sanchismo, tras la debacle electoral de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, que dejaron a Sánchez en una situación muy delicada y en la que propios miembros del Partido Socialista criticaron abiertamente. Tanto es así que hasta Vara había anunciado que dejaba la política, el actual presidente extremeño, tras los resultados electorales. Pero no contaba con que una señora, que bueno, a priori no parece Mozart, iba a dar el mayor balón de oxígeno que podía recibir Sánchez en esta situación. Esto es lo que decía ya antes de las elecciones, ya apuntaba maneras, la candidata del Partido Popular a la presidencia de Extremadura. Pero sí voy a hablar de cuestiones con las que no voy a transigir. Una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ellos. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Y por último, la inmigración. Yo creo que no podemos criminalizar a la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella. Escuchando a esta señora, no hay ninguna diferencia sustancial con ese argumentario que puede utilizar perfectamente Irene Montero, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez. La gran pregunta es, ¿qué diferencia esta señora del Partido Socialista? La respuesta es nada. Pero lo más curioso del asunto es que tras las elecciones en las que, repito, ganó Vara con mayor número de votos, aunque es cierto que el mismo número de diputados que el Partido Popular, 28 cada uno, necesita los 5 diputados de Vox. Evidentemente, en una negociación, ambas partes tienen que ceder. Pero esta señora tiene unos conceptos distintos, diferentes a los que manda la lógica, y lo que ella quiere es que la hagan presidenta sin nada a cambio. Por lo tanto, no es una negociación, sino más bien una imposición. Pero no conforme con ello, se dedica a insultar a Vox continuamente en esta tournée lamentable que está haciendo, por otra parte, por los medios de comunicación, en las que recibe grandes alabanzas por parte de la SER, de la Sexta, como diciendo una mujer de palabra que cumple su compromiso. En este delirio en el que está esta señora, que no sabemos muy bien cómo ha llegado hasta ahí, pero nos lo imaginamos, lo que hemos podido comprobar es que vive en una realidad paralela. Tanto es así que el propio Vara ha dicho, oye, pues yo quiero ser el presidente extremeño. Pero esto es lo que le ha respondido esta señora. Es una manera de alargar esta agonía en el tiempo. Él sabe perfectamente que esto no deja de ser un teatro, él no tiene los apoyos, por tanto lo que va es a someter a Extremadura. Como si ella los tuviese. Porque no hay que olvidar que el sistema en España es un sistema diferente al de otros países, en el que la representación se premia más que en otros lugares. Por ejemplo, en el Reino Unido, el ganador, la lista más votada con el mayor número de votos, es el que se queda con toda la representación del distrito, lo que se conoce como winner takes all. O sea que un partido que tenga el 37% de los votos y que sea de izquierdas, y luego 3 partidos de derechas que no lleguen a superar ese 37% de manera individual, hace que toda esa representación se quede en manos de la lista más votada. No es el caso de España. Y si la democracia va de representación y la democracia va de mayorías, es evidente que María Guardiola no cuenta con ninguna mayoría ni cuenta con los diputados necesarios para ser presidenta. Pero lo curioso de todo este asunto, cuando uno escucha a esta mujer, es que insiste continuamente en catalogar a Vox de machista, racista y homófobo. Esto es lo que decía ayer mismo. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio. La música esta ridícula que suena de fondo, no la he puesto yo, la ha puesto el Partido Popular Extremeño, como si estuviese hablando, no sé, Churchill en ese famoso discurso de solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Pues bueno,
lo mismo pero con María Guardiola. En fin, no queda igual, pero lo han puesto ellos, no yo. A pesar de todos estos calificativos que dedica Vox, esta señora exige que Vox dé de manera incondicional su apoyo, cuando los votantes extremeños que han votado a Vox lo hacen precisamente porque están en contra del rollo de la violencia de género, porque están en contra del aborto, porque están en contra de la inmigración ilegal y porque están en contra del show nauseabundo al que se nos acostumbra con la cuestión LGTBI. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la tienen que hacer presidenta, no sé muy bien por qué, quizá por la gloria de Dios, y que Vox tiene que renunciar a todos sus principios, que a fin de cuentas son los que representan a todas esas personas que han optado por votar a Vox. Y que no hay que olvidar que del mismo modo que necesita el apoyo de Vox en Extremadura para ser presidenta, es lo que ha ocurrido en tantísimas comunidades autónomas y municipios. En Valencia, donde sí se ha conseguido llegar a un acuerdo y Vox forma parte del gobierno, evidentemente en esa negociación ambas partes han tenido que ceder. Pero no deja de ser curioso que en este viaje que lleva el Partido Popular realizando desde hace bastantes años, sobre todo desde que comenzó la era rajoyana, a ese viaje al extremo centro que nunca concluye, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que tiene esta tipa con el Partido Socialista? Porque la respuesta es ninguna. Excepto que alguien me diga que una diferencia sustancial es bajar el IRPF un punto a las rentas medias y bajas. Eso, queridos amigos, no es ninguna diferencia. Y si el Partido Popular defiende las tesis del Partido Socialista, ¿cuál es su razón de ser? Pero esta mujer que se ha autoproclamado como una especie de Ricardo Corazón de León, que viene a librarnos de los infieles que asolan nuestras tierras, parece ser que se ha creído tanto su papel que se cree que ha ganado las elecciones cuando las ha perdido, que se cree que tiene los apoyos necesarios para ser presidenta de Extremadura y que encima se cree que tiene el derecho de decirle al ganador, en este caso Vara, que deje de jugar con los extremeños, como si ella no lo estuviese haciendo continuamente. Eso sí, insultando a Vox. A partir de aquí, obviamente, el sanchismo se encuentra feliz, porque esta división que se muestra entre el Partido Popular y Vox lo que va a permitir es que muchos se desencanten con un partido y con el otro, especialmente con el Partido Popular, y decidan no acudir a las urnas en las próximas elecciones del 23 de julio. Y lejos de rectificar a la candidata del Partido Popular por Extremadura, Núñez Feijóo decide alabarla, y lo hacía de la siguiente manera. Es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. Creo que esto la mayoría de los extremeños lo han entendido. Y la tercera reflexión es que el Partido Popular es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Afirma Núñez Feijóo que el Partido Popular es un partido de principios, pero ¿qué principios? Los de Isabel Díaz Ayuso, los de Carlos Mazón, los de María Guardiola. Habla de no mimetizarse con las políticas sanchistas, pero parece que no escucha a su candidata por Extremadura, porque si hablamos de mimetizarse, la verdad es que lo hace bastante bien. Tanto es así que no hay ni una sola diferencia entre su discurso y el discurso del sanchismo y de sus aliados. Pero el Partido Popular lleva unos cuantos años intentando virar continuamente, intentando pedir perdón por su propia existencia. Tanto es así que hay que recordar cuando presentaron un recurso contra la ley del aborto. Y pasados unos años festejaba y celebraba que el Constitucional lo rechazara. Si el Partido Popular es un partido de principios inamovibles, entonces, ¿en qué quedamos? Porque ciertamente el riesgo que corre el Partido Popular y en lo que se está convirtiendo es en el Partido Socialista Obrero Español, eso sí, con el color azul.